¿Sabías que existe una planta que hace que se te adormezca la lengua? Hoy te cuento cómo puedes cultivar flor eléctrica o botón de Sichuan. Te lo explico en Agricultura Urbana. La flor eléctrica es un tipo de flor tropical que lo que produce es una sensación súper curiosa a la hora de comerla, porque bueno, produce por una parte como el adormecimiento de la boca, o sea, como una especie de hormigueo, y además produce como una salivación, vamos, que es una locura. La verdad es que es increíble que una flor pueda hacer algo tan espectacular. Hoy os voy a enseñar cómo podéis cultivarla de cero en casa, o sea, directamente desde semilla, que la verdad es que aunque sea una planta tropical es bastante sencilla y bastante agradecida de tener en casa y de cultivarla, aunque luego no la consumáis tan a menudo, porque de verdad os digo que es bastante fuerte. Lo que vamos a necesitar es una pequeña maceta, un pequeño semillero. Vais a ver que las semillas son súper pequeñas, o sea que la planta como tal para germinar no necesita una maceta especialmente grande. Obviamente que tenga agujeros por debajo, es importante, o sea que tenga buen drenaje. Luego una bandeja o un plato donde poder posarla pues, para temas de riego en el futuro, no tener que ir echando por encima, que eso pues, puede producir hongos y exceso de humedad. Voy a utilizar para cubrirla las semillas, pues vermiculita, porque al final en este proceso de germinación es muy importante que se mantenga la humedad de la planta y de la semilla durante todo el proceso para que se haga de la manera más óptima. Un poco de agua para regar, obviamente lo que son las semillas de la flor eléctrica, que os voy a enseñar ahora, como vais a ver son bastante pequeñas. Yo de sustrato voy a utilizar fibra de coco, únicamente fibra de coco. Vosotros podéis utilizar pues, cualquier iniciador de semillero o también podéis utilizar fibra de coco. Al final, esta primera fase, que solamente es pues, la de desarrollo y germinación, pues tampoco necesitamos mayor sustrato. En mi caso está bastante seco, entonces lo primero que voy a hacer va a ser echar un poquito de agua, simplemente para humedecer un poco la superficie y que luego pues, las semillas se depositen de la manera más homogénea y donde quiero colocarlas. Vamos a coger las semillas. En este espacio pues podemos echar unas 15 semillas más o menos y así pues podemos garantizar que alguna germine. Espolvorear unas pocas, bueno, igual 15 son demasiadas, pero 8 o 10. No vamos a cubrir con sustrato con más fibra de coco por encima, sino lo que vamos a hacer va a ser espolvorear un poquito de vermiculita por encima. Tampoco os preocupéis si no caen justamente, o sea, si no tapan o cubren totalmente toda la semilla, con que queden pues cerca de la semilla o demás, es suficiente, o sea, no hace falta que la tapéis demasiado. De hecho, ahora os comento que estas semillas les viene bastante bien que estéis o muy pendientes de cuando empiezan a germinar o que las dejéis en un lugar luminoso para que en el momento en que germinen pues ya la luz del sol les empiece a dar y de esta manera no se aileen demasiado, porque vais a ver que la germinación, que la plantita cuando germina es súper pequeña. Entonces si os pasáis y no estáis pendientes de ella, va a airearse demasiado y eso va a ser hacer que cuando se desarrolle la planta en el futuro pues pueda llegar a tener problemas. Entonces, en un lugar luminoso, o sea, vamos a echar un poquito más de agua, en este caso no lo tenía, entonces estoy usando esto, pero bueno, que si tenéis un pulverizador mejor. Ahora lo vamos a dejar, importante para que germine, temperatura 20-25 grados, son plantas tropicales, necesitan pues cierta temperatura templada aunque sea, no mucho frío. Y cuando vaya germinando vais a empezar a ver que salen como unas pequeños cotiledones súper pequeñitos, pues ahí ya los pasamos directamente a la luz. Después de que os germinen las semillas, que aproximadamente serán entre unos 7 y 15 días, y al cabo de un mes y medio, 2 meses, pues vais a empezar a tener ese tipo de plantas. Necesita mantener humedad constante, ¿vale? Pero nunca encharcamiento. Os recomiendo que cuando ya tenga un cierto porte, a trasplantarla a, bueno, pues a una maceta un poco más grande y a un sustrato un poco universal pues para que empiece a tener nutrientes. Cuando veáis que los tallos empiezan a estar pues, con este color marrón, de hecho si veis aquí la comparación entre un tallo que ya está de una hoja un poco estropeada y una flor que pues, está perfecta o está en buen estado, lo que tenéis que hacer es coger la flor y, o con la mano o con unas tijeras, como queráis, desde la parte más baja del tallito, cortarla. Así, vais quitándola. Y de esta manera, pues además lo que generáis y lo que potenciáis es, bueno, por una parte el saneamiento de la planta para evitar plagas y problemas que pueda tener y por otro lado también el aumento de la floración. Entonces vais quitando de que se van estropeando y las que deberíais de consumir o las que podríais utilizar pues son las que están en buen estado. O sea, como por ejemplo esta de aquí, que veis que tiene el tallo verde, pues esta es la que podríamos cortar. Yo siempre corto desde la parte baja del tallo, pero luego la parte que se consumiría sería pues esta de aquí.
En el momento en que empecéis a ver que la planta tira y que empieza a florecer, a las 3 semanas aproximadamente, 2-3 semanas, podéis aplicarle algún tipo de fertilizante o de abono para favorecer o desarrollar mejor su crecimiento. Entonces eso que lo tengáis también en cuenta. Como es una planta un poco más desconocida, pues comentaros un poco los usos que puede tener, ¿vale? Si lo queréis utilizar pues en platos, yo os recomiendo utilizarlo en algún tipo de ensalada, podéis utilizarlo en decoración con moderación, porque es bastante fuerte. Podéis utilizarlo, por ejemplo, también en tartares, con pescados, con mariscos, con todo eso funciona perfectamente. Y luego también se suele utilizar mucho en coctelería. A la hora de hacer cócteles, pues podéis utilizarlo pues, en gin tonics, en algún tipo de cóctel que tengáis tropical. Yo lo que sí que os recomiendo es que antes de aplicarlo, la probéis vosotros para saber el nivel de intensidad que queréis y que conozcáis la planta, porque de verdad que es bastante curiosa el probarlo. No os recomiendo que la toméis entera, ¿vale? O sea, esto es mucho, o sea, esto es demasiado. Yo lo que suelo hacer es, pues, aproximadamente corto como un cuarto o así, donde se rompen un poco los... Esto, sí, como la mitad de esto, aproximadamente esto, perfecto, pero podéis tomarla entera, en principio no os va a pasar nada, pero sí que es verdad que es muy fuerte. Es importante masticarla bien y no tragarla directamente, ¿vale? O sea, vais a notar como un hormigueo y como un frescor en la lengua y luego vais a salivar bastante por la boca. Esa es la sensación que tiene que ser. La verdad es que es una cosa muy rara, pero hace como... Recuerda un poco como a los petacetas, como a los caramelos ácidos, un poco eso. Bueno, espero que os haya gustado pues, un poco la explicación de cómo podéis cultivarla. Cualquier duda que tengáis, pues me decís. Y nos vemos en el próximo vídeo de Agricultura Urbana.